que hacer un pastor cuando se sube a predicar es ver la hora, ¿verdad? Para que no nos vayamos de largo. Entonces, damos gracias, hermano. Esta ha sido una semana de mucha bendición para mí y para mi esposa y para mi bebé Joab. Ahorita yo creo que está ya en la cuna sembrando el terror, ¿verdad? Nos han recibido con tanto cariño, hermanos. Su hospitalidad de veras que es algo digno de reconocerse, el amor que cada uno tiene hacia nosotros. En verdad saben que será recíproco si ustedes un día, ¿verdad?, deciden ir a Chihuahua, ya tienen también su casa, su iglesia, y con mucho gusto poderles también dar un poco de todo lo que esta semana hemos recibido. Son desde el 2009 que estamos trabajando de tiempo completo en el Templo Bautista Bíblico en Chihuahua, prácticamente 16 años. Pues yo les decía a los hermanos que eso no significa que hayamos sido pastores como tal, ¿verdad? El Señor nos va enseñando que el carácter se va formando con el tiempo, que también, ¿verdad? El conocimiento de las escrituras toma su tiempo pero sí, de toda mi vida he estado en el Templo Bautista Bíblico, 35 años ahí, ¿verdad? Y el Señor ahí nos llamó también, nos salvó, y ahora podemos estar pastoreando junto con el pastor Job Espino, que también lo conocen, y el pastor fundador, hermano Les Garner, que también ahorita anda aquí cerca en El Paso, ¿verdad? También. Y hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, a Filipenses, como dice ahí en la pantalla, por favor, que será el texto que estaremos estudiando. No me equivoqué en el título, así se llama, ¿verdad? No es el Evangelio de la prosperidad, sino de la generosidad. Y ahorita haremos un poco de énfasis acerca de esto, por favor. Después de la clase de teología bíblica, ya no sé si leer mi Biblia, porque traigo la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Y hermano Alex me puede regañar, pero esa discusión la tenemos pendiente también, ¿verdad? Y ya más adelante, si me vuelve a invitar después de esto, pues ya platicaremos cómo nos fue, ¿verdad? Vamos a Filipenses, hermanos, por favor, capítulo 4. Y permítame leer versículos del 10 al versículo número 20. Después de esto oraremos y entraremos de lleno a la exposición de la palabra de nuestro Dios. Me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias por esta mañana en la que tu pueblo, el pueblo de Dios, se reúne, Señor. Gracias porque en tu inmensa sabiduría sabías que necesitábamos de tiempo en tiempo, Señor, el recordar que tú eres nuestro creador, nuestro salvador y el que sustenta nuestra vida. Porque sabes, Señor, que necesitábamos el momento de comunidad entre hermanos y el juntos animarnos y exhortarnos, el juntos, Señor, enseñarnos para vivir, Señor, para tu gloria. Pero principalmente tú sabíamos, Señor, tú sabías que como tus hijos necesitábamos tu palabra, la cual confrontara nuestras vidas y nos mostrara quién eres tú y la obra que tú has hecho, Señor. Gracias porque estableciste este día para nosotros, que al final de cuentas es para ti, Señor. Y te rogamos que aprovechemos este tiempo, Señor. Estamos aquí reunidos
en pos de poder escuchar tu palabra, de edificarnos en ella. Ayúdanos a ser fieles al texto, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir con gozo lo que tú tienes que mostrarnos y que el Espíritu Santo en cada corazón, Señor, haga su voluntad y su obra conforme Él desee. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el año de 1860, un hombre llamado Phineas Quimby, un relojero de la región del este del norte de Estados Unidos, de un estado conocido como Maine, comenzó a enseñar que los pensamientos de alguna manera podían hacerse realidad o crear realidad. O sea que si una persona pensaba con todas sus ganas de manera positiva para que algo sucediera en su vida, eso se podía hacer realidad y eso abarcaba, por ejemplo, la salud, el éxito y la prosperidad. Sus ideas, que obviamente nacieron del humanismo y misticismo y no de la Biblia, dieron origen a lo que se conoce como el movimiento del nuevo pensamiento, que más adelante, a principios de los años 1900, influiría en muchos predicadores que encontraron atractiva esta enseñanza. Un pastor llamado E.W. Kenyon tomó esas ideas, las mezcló con lenguaje cristiano y enseñó que la fe era aquella fuerza y que las palabras podían crear entonces bendición para nosotros. Más adelante, hombres como Kenneth Hagin y sus discípulos, este mismo mensaje lo popularizaron en iglesias y en televisión, y así nació lo que usted y yo conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, que dice en pocas palabras: si crees, entonces Dios lo hará. Si declaras, entonces Dios lo cumplirá. Si das, entonces Dios te devolverá. Y han pasado, hermanos, más de 100 años de esta enseñanza que de una manera tan triste y tan dañina se ha metido en muchas maneras entre el mundo evangélico, causando problemas tan grandes en lo que es la manera en la que el cristiano debe relacionarse al momento de dar y de participar en la obra de dar para la obra del Señor. Y creo yo que principalmente ha dañado de dos maneras este pensamiento. Primero, en el engaño a la gente al hacerles pensar, y creo yo, todos los que lo enseñan deliberadamente, que dando podrás obtener bendición de Dios, principalmente dinero. Y esto entonces conlleva que directa o indirectamente obligas a Dios a bendecirte, a sanarte, a que Él te dé. Y aquí se hace un cambio de papeles muy peligroso, porque ahora el soberano creador y Dios del universo se convierte en un esclavo de los deseos mundanos de las personas. Y segundo, ha dañado tanto esta ideología y este pensamiento que ha causado terror en muchos para poder dar a la obra de Dios, debido a que se cree que esto es simplemente una estrategia de robo, enriquecimiento y fraude a través de pedirle dinero a las personas. ¿Sabe, hermano? En estos tiempos de incertidumbre económica que ha dejado las circunstancias mundiales, aún posiblemente desde la pandemia, las guerras y las crisis económicas y demás de circunstancias, pareciera hasta para muchos ofensivo hablar de dar en las iglesias. Pero el día de hoy, a través de este pasaje en Filipenses, hermanos, veremos que la generosidad y el acto de dar y comprometerte para apoyar a otros a que el evangelio se siga expandiendo no tiene que ver primariamente y principalmente con dinero. Ya que la generosidad, es una virtud espiritual que solamente alguien con el Espíritu del Señor puede poner en práctica y que no puede ser reflejada solamente a través de lo material. Hermanos míos, nunca la generosidad ha tenido que ver con la posición o con la cantidad.
Dar a la obra de Dios principalmente es una cuestión de entendimiento de la gracia del Señor, de lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea que la generosidad, obviamente en un contexto cristiano, viene de entender quién es Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Este texto que vamos a estudiar el día de hoy, Filipenses capítulo 4, es un extracto de una carta que ustedes saben, Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Y para Pablo, la iglesia de Filipos tenía un lugar muy especial en su corazón. Para Pablo, la iglesia de Filipos era un aliciente muy grande desde el inicio de su ministerio, y por eso Pablo no escatima en alabar las virtudes de esta congregación. Mire, le invito a que vayamos al capítulo 1. Y fíjense cómo se expresa el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Filipos, hermanos. Qué interesante es esto y cómo habla el apóstol Pablo de Filipos. Doy gracias, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y mire lo que dice versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Mire qué palabras del apóstol Pablo. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro. Imagínense que el apóstol Pablo se expresara así de nuestras iglesias, hermano. A todos con entrañable amor de Cristo Jesús. A esta congregación, Pablo no escatimó nunca en alabar sus virtudes, que eran una congregación fiel y apasionada por el Evangelio. A esta congregación, si usted sigue leyendo la carta, no le interesaban los números, las cantidades, las estadísticas, los reflectores. Ellos iban en pos de la santidad, del amor al prójimo, de la compasión por los perdidos, de la ayuda de los necesitados, de la obediencia a Dios, de buscar una comunión ardiente con el Padre. No era una iglesia perfecta, lo sabemos claramente. Sin embargo, estaban luchando para hacer un testimonio real en su comunidad. Personas que, como el apóstol Pablo enseña, alejaban su mente del mundo para que solamente pudieran vivir y pensar como ciudadanos del reino. Y si a esto le añadimos que entendemos y sabemos que hay un contexto acerca de la condición en la que estaba la iglesia, todavía se profundiza más el poder que manifestaban espiritualmente la iglesia de Corinto. Porque mire, vamos a segunda a los Corintios, perdón, la iglesia de Filipos, pero vamos a segunda a los Corintios, por favor. Usted conoce este pasaje, capítulo 8, donde Pablo menciona la condición de la iglesia de Filipos y cómo ellos, a pesar de su contexto, estaban siempre dispuestos a ser una iglesia generosa. Versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Macedonia es la región donde estaba la iglesia de Filipos. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos, y ahorita hablaremos de eso, al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que esta iglesia se encontraba en grande prueba de aflicción y en profunda pobreza? Pero a pesar de eso, abundaron en gozo y sobreabundaron en riquezas de su generosidad.
Qué juego de palabras tan interesantes. Pablo dice que la iglesia de Filipos estaba por momentos difíciles, pero a la vez gozosos, que tenían escasez, pero que a la vez eran generosos. La lección es clara, mis queridos hermanos. Al igual que todas las virtudes cristianas, ninguna de ellas depende de los contextos y circunstancias que para nosotros parecen desfavorables. Dependen de nuestra relación y comunión con el Dios Santo y el entendimiento de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Esa es la diferencia de ser cristiano o no. Porque nosotros a través del Espíritu Santo y de un corazón regenerado tenemos la capacidad de amar al que nos odia. Tenemos la capacidad de ser generoso cuando hay escasez, de poder tener gozo cuando hay tribulación, de poder experimentar paz cuando estamos en problemas y de poder mostrar bondad aún a aquellos que aplican la maldad con nosotros. Y esa es entonces, si regresamos a Filipenses, por favor, hermanos, y ya no saldremos de este texto, capítulo 4, versículo 10. Esos versículos finales es entonces el momento en el que Pablo usa para poder agradecer a la iglesia de Filipos por todas las veces que ellos habían sido generosos. Y nunca encontramos que entonces hubiera una prosperidad como tal en ellos. No al menos la que nosotros pensamos que tendría que haber. Y Pablo no pierde la oportunidad de decirles antes de continuar con lo que sería posiblemente el último contacto que tendría el apóstol Pablo con la iglesia de Filipos, lo profundamente agradecido que estaba, porque ellos habían sido generosos abundantemente con él y con la obra que él estaba haciendo. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos, de la iglesia de Filipos? Sin embargo, a través del siguiente texto y estos 10 versículos, hermanos, vamos a ver entonces qué nos enseña las escrituras acerca de lo que es la generosidad para poder ser personas que estemos comprometidos con poder abonar y dar para la obra del Señor en otras personas que están en otras partes donde nosotros no estamos. Número 1. Hermanos, la generosidad es una virtud espiritual a través, en este caso, de un bien material. Mire lo que dice el versículo 10, por favor. Me alegré grandemente. Otras versiones dicen, me alegré muchísimo en el Señor, del que a fin hayan reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les estaba faltando la oportunidad. Es muy importante hacer notar, hermanos, que el apóstol Pablo, siempre que habla de estas ofrendas que la iglesia le mandaban, eran para hacer la obra del ministerio. Y que antes de como tal sentirse lleno en sus manos, bolsillos o en su cuenta bancaria, lo que a Pablo le llenaba el corazón principalmente era que la iglesia de Filipos, al ser generoso con él, estaban principalmente ayudando a que su espíritu y su corazón se animara y su espíritu y su corazón se gozara de que había personas en otras partes del mundo que tenían en su mente a un hombre que estaba predicando la palabra del Señor. Pablo quiere hacer un énfasis importante que el asunto no es resaltar cuánto dinero o cuántos bienes se le pudieron llevar, y ahorita veremos que fue a través de una persona, así que entendemos que no pudo haber sido demasiado. Pero Pablo dice, antes que eso, quiero que sepan que estoy totalmente gozoso y alegre de que se han acordado de mí y que sepan que me han animado sabiendo que quieren ayudarme. Y esto tiene realmente un alcance espiritual, hermanos, en muchos sentidos, pero vamos a verlo en dos. Primeramente, en el apóstol Pablo tuvo un alcance personal muy importante. Porque lo primero que Pablo le viene a la mente es que la iglesia dio, porque supo que él estaba en pruebas y tribulación. Y al ser el receptor de una ofrenda, no solo es las ganas de poderte dar algo, sino que Pablo sabía que la iglesia con eso demostraba que estaban preocupados por su situación y por el ministerio mismo.
Así que mis queridos hermanos, cada vez que usted en su mente y en su corazón tenga el poder apoyar lo que es la obra misionera, sepa que de aquel lado no está simplemente una persona esperando dinero, está una persona que entiende y sabe que hay una iglesia que ora, se preocupa y que está pensando en las dificultades que aquella persona pudiese tener. Y la manera de poder manifestarlo y demostrarlo es poder mandar algún bien. Fue un acto de mucha bondad hacia Pablo, y no solo porque era bueno recibir algo económico, sino porque Pablo sin duda estaba afligido de muchas maneras, como lo veremos. Era como sentir un abrazo de lejos de hermanos que se acordaban de él. Y él usa la palabra que al fin han reavivado su cuidado. Esa era una palabra que se usaba para referirse a cuando un árbol o una planta después del invierno vuelve a florecer y a reverdecer. Así que para Pablo fue como estar en un duro invierno y de repente ver llegar los cálidos rayos del sol de verano cuando supo que una iglesia estaba acordándose de él y quería compartir con él. Con todo esto que estaba viviendo, que ahorita vamos a verlo, se imagina que un día llegó Epafrodito y le dijo: mi hermano, no te hemos olvidado, vamos contigo en esta carrera, nos acordamos siempre de ti. Por eso Pablo sabía que aunque habían querido hacerlo por diversas cosas que no conocemos, no habían podido. Pero sinceramente, hermanos, y aquí entiendo que está nuestro hermano Mauro, ¿verdad? Que está en la obra, Ruth, que es hija de un misionero. No sabemos las dimensiones del impacto que trae cuando somos generosos con alguien. Y no estamos hablando de específicamente cuánta cantidad, sino del acto de decirle a alguien: te tengo en mis oraciones, te amamos, nos acordamos de ti. Por eso Pablo dijo: me alegré muchísimo. No porque mi cuenta de banco se pudo llenar, sino porque sé que ustedes lo hacen con un corazón al acordarse de él. Pero ¿qué otro tipo de impacto tuvo la generosidad, hermanos, en la vida del apóstol Pablo? Mire lo que dice el versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante que Pablo habla de un secreto que él ha aprendido para poder sentirse en contentamiento. Hermanos, hoy en día, debido a la cantidad de materialismo y de humanismo que estamos rodeados a unas congregaciones, es tan complicado tener congregaciones contentas o que sientan contentamiento, que estén satisfechos con lo que Dios les ha dado. ¿Sabe que una de las pruebas de nuestra falta de contentamiento es cuando estamos endeudados, por ejemplo? Muchas veces nos endeudamos porque queremos más de lo que Dios ha decidido darnos. Y queremos en nuestros medios y fuerzas conseguir aquello que Dios ha dicho no necesitas, pero si tú quieres hacerlo, ve por él, eso va a causarte tantos problemas. Dios siempre nos ha dado, hermanos, lo suficiente y lo necesario y aún más de lo que necesitamos, ¿cierto o no? Pero Pablo dice que él tenía o había aprendido el secreto, y sabe, hermano, el contentamiento es algo que se aprende a través del tiempo y con las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida. Yo creo que debido a lo popular que se ha hecho el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cómo se toma para contextos hasta risorios, ¿verdad? Y que realmente no tiene nada que ver con lo que el apóstol quiere decir. Se ha perdido el énfasis principal de lo que son estos versículos. Porque entiendo y sé, porque el apóstol Pablo lo predicó y lo enseñó muchas veces, que si algo él había aprendido y conocía perfectamente a través de la obra que hizo, era la providencia de Dios en su vida.
aquel acto soberano del Señor en el cual Él guía todas las cosas para que se cumplan sus propósitos y entonces su gloria sea revelada. La providencia es aquella manera en la que Dios actúa en cada una de nuestras vidas de manera individual, de manera personal y encamina todas nuestras circunstancias y situaciones para que su gloria sea manifiesta. Y aquí el apóstol Pablo nos da una de las lecciones más grandes para nuestra vida, hermanos. Y él recuerda que no importa el momento que se esté atravesando, nunca nada se ha escapado de la perfecta voluntad del Señor. Por eso él está contento y sabe vivir en escasez, pero también sabe vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque él sabe que si hoy hay escasez es porque así Dios lo ha querido. Y si hoy hay abundancia es porque así la gracia del Señor lo ha querido. Pero tal vez sabe también, hermano, si hay prueba y dolor, es porque así también Dios lo ha orquestado. Y Pablo decía, sé vivir en cualquier circunstancia porque he aprendido que Dios usa mis circunstancias y mi contexto para los caminos que llevan a su gloria. Y cuando Pablo dice que todas las cosas me ayudan para bien en Romanos, que a todos los que aman al Señor, el Señor usará, ¿verdad? Toda la vida de esa persona para bien y para su gloria. Se refiere a las cosas buenas, pero también a las cosas malas. A las cosas pequeñas y a las grandes. A las gozosas y dolorosas. Hermanos, a las cosas pasadas, presentes y futuras. A las cosas que entiendo y a las que no entiendo. En la ganancia y en la pérdida, en la escasez y en la abundancia. Todo, mis queridos hermanos. Absolutamente todo está orquestado para la gloria del Señor. Y en ese contexto es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ve cómo toma un sentido diferente cuando lo entendemos así. Pablo dice, sin importar el contexto, puedo hacer la obra correctamente porque Dios usará todo para su bendita gloria. Así que el Pablo recordaba a través de la generosidad de estos hombres que ahora en la providencia del Señor, él podía obtener un bien para seguir haciendo la obra del Señor y que si no hubieran mandado nada, el Señor podía seguir proveyendo para que su obra siguiera en su ministerio. Y miren lo que dice el versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Cómo estaba Pablo en ese momento? Porque Pablo dice que estaba en aflicción, en dolor, en sufrimiento, en momentos difíciles. Piense un poquito en el contexto de Pablo. Estaba en la cárcel para empezar. ¿Y cuántas veces hemos mencionado cómo la carta del gozo fue escrita en la cárcel? Unos dirán, bueno, era arresto domiciliario. Okay. Arréstese domiciliariamente, hermano. Custodiado 24/7, pegado a un hombre. Sin duda el dolor de no hacer el ministerio con libertad, la imposibilidad de poder trabajar para poderse sostener. El poco contacto que ahora tenía con todas las personas con las que pudo relacionarse en el ministerio y sobre todo la constante espera y la intriga de un juicio hacia su vida. Todo eso agolpaba siempre la mente de Pablo. Y cuando entonces llega Epafrodito con esta ofrenda que sale de la generosidad de la iglesia, Pablo dice, bien han hecho. Llegan como un bálsamo que refresca mi alma en ese momento que estoy en aflicción. Hermano Alex lo decía ahorita, hermanos, no tenemos idea del impacto que es cuando podemos ser de bendición a alguien. Pero no solo tuvo un impacto en la vida y corazón del apóstol Pablo, se fija que no estamos aquí en ningún momento hablando de lo que hizo con el dinero, si se compró un carro, si pintó la casa o si impermeabilizó, ¿no? Si con esto compró sonido para la iglesia, estamos hablando de lo que en el corazón de este hombre hizo, pero también obviamente esto impactó en su ministerio. Mire lo que dice el versículo 15 y 16, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente
Ustedes posiblemente, no hay un dato exacto, habían pasado 10 años de esto. Cuando Pablo sale de Filipos para seguir haciendo la obra, la iglesia lo estuvo ayudando un tiempo y cuando Pablo escribe esta carta, posiblemente ya habían pasado unos 10 años y en algún momento de esos 10 años la iglesia de Filipos dejó de mandar dinero o bienes o la manera en la que mostraban su generosidad. Pero Pablo dice, yo siempre recordé lo que ustedes hicieron al inicio del evangelio. Porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo habla de cómo ellos fueron generosos al ser la única iglesia en apoyar cuando él recién salió de Macedonia. Hermanos, la obra de Dios continuó en todas partes porque al inicio de su ministerio una iglesia pobre quiso ser generosa. No solo es el hecho de que mandaron los recursos, sino que dejaban a un apóstol libre de la preocupación de tener que trabajar para dedicarse de lleno a la predicación de la palabra. Es una enorme bendición. Y si usted hace un pequeño recuento y va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cuando Pablo salió de Macedonia con la ayuda de la iglesia en Filipos, pudo predicar en Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Vea el alcance, 6 ciudades, porque una iglesia quiso ser generosa. Hubo un impacto del evangelio gracias a un apóstol libre de preocupaciones económicas para dedicarse de lleno a la obra de Dios. Hermanos, cuando practicamos la generosidad, no solamente estamos dando algo material y apoyo y un aliciente al corazón y la vida de las personas, sino que estamos ayudando a que se expanda el evangelio de Cristo y su reino en otras partes donde nosotros no estamos. Y nunca sabremos el alcance. Hasta como bien se mencionaba ahorita, un día estaremos en la gloria con el Señor, donde están personas, hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, juntos alabando al Señor. Y podremos ver, hermanos, lo que se ha hecho cuando decidimos comprometernos a la obra de apoyar a aquellos que predican la palabra del Señor. Pero también qué interesante es, hermanos, que cuando nosotros hemos recibido algo por la generosidad de alguien, recuerde que no solamente es el hecho de lo que materialmente se obtiene, usted está recibiendo interés, preocupación, aliento de una persona que pensó en usted. Mucha gente dice, no, a mí no me des nada. Eso es una falsa humildad muchas veces. Deja que otra persona sea bendecida al darte también. Permite que otra persona también experimente el gozo de ser generoso y de ver cómo eso puede impactar tu vida. No que estemos pidiéndole a todo el mundo constantemente, sino que cuando ves a alguien que de corazón quiere ayudarte, permítele que sea usado para la gloria del Señor en tu vida. Así que hermanos, podemos ser instrumentos y que Dios use nuestro compromiso de misiones para su reino de manera que no veremos aquí, pero que el Señor usará para su bendita gloria. Número 2. Dijimos primeramente que la generosidad es una virtud espiritual a través de un bien material, pero también, hermanos, la generosidad es una bendición que te da resultados espirituales antes que materiales. Es una bendición que te da resultados espirituales antes que materiales. Versículo 17. No es que busque la dádiva en sí. ¿Se fija? No es que esté contento porque recibí y me dieron algo, que obviamente sí lo estoy, pero no es el punto. Sino que busco fruto que aumente en la cuenta de quién? Del que es generoso, de la persona que decide dar. Me llama mucho la atención, hermanos, la cantidad de aclaraciones que Pablo tiene que hacer en este pasaje y con respecto al asunto de recibir ofrendas. Él dice, no lo digo porque tenga escasez. En el versículo 14 después dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo porque estoy en aflicción.
En el versículo 17 dice, no es que yo esté buscando dádivas, y yo creo que esto es debido a todos los detractores que el apóstol Pablo tenía. Él no quería que hubiera malentendidos, y es por eso que al principio aclara, yo no quiero estas ofrendas ni las recibo porque esté buscando comodidad, por eso sé vivir en la providencia del Señor, en la condición que Él quiera que viva. Pero ahora también aclara que no es que no valore sus ofrendas, al contrario. Miren todo lo que han logrado, todo esto es porque Pablo quiere dejar muy en claro, hermanos, que cuando somos generosos, es un acto para Dios que beneficia al hombre. Damos para Dios, pero el hombre es el que lo recibe. Que ese siempre sea nuestro pensamiento, hermanos, cuando somos generosos. Estamos dándonos al Señor, dando para su obra, dando para su gloria, porque la obra es de Él y porque el compromiso es con Él. Y Pablo dice, no los halago, nomás para que me sigan enviando. Lo hago porque si lo siguen haciendo, eso traerá bendición para usted. Ahora quiero leer algunos pasajes y voy a hacer una aclaración después de esto. Mire, vamos a Proverbios 11, por favor. Porque la Biblia es clara en cuanto a la bendición de dar. Proverbios capítulo 11. Versículos 24 y 25. Para despertar a los que se nos han ido, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos para que puedan regresar, ¿verdad? Proverbios 11, 24 y 25. Ahí es su versión Reina Valera, hermanos. Si pueden leerlo juntos. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Fuerte, dice. Muy bien. Vamos a Lucas ahora, capítulo 6, por favor. Seis treinta y ocho. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Después, Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y mire, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría o al dador. Recuerdo una vez cuando estaba en el seminario, yo sé que aquí Mante es tierra sagrada, ¿verdad? Hay muchos que son de ahí. Estábamos en una iglesia y los que son de allá saben que cuando se levantan las ofrendas se canta un corito basado aquí, ¿verdad? La ofrenda, la ofrenda. No, esa es otra, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo es el que siembra escasamente también? Y entonces lo cantamos una vez y al final del culto me tocó a mí dirigir y llegó una señora y me dice, ¿por qué hace eso? Y yo dije, ¿por qué? Dice, ¿para qué hacen ese tipo de canciones? Para que la gente esté dando. Y le dije, no es que la hagamos, es que viene en la Biblia. ¿Cómo que viene en la Biblia? Sí, ya la llevé al pasaje. Ah, sí, cierto, aquí aparece, ¿verdad? Ella pensaba que era algo que nos habíamos inventado para motivar a la gente a dar como tal. Hermanos, la Biblia es clara. Dar es mejor que recibir. Ya que ponemos en práctica las virtudes espirituales necesarias para poder llegar a la generosidad, amor, humildad, gozo, misericordia, compasión. Sin embargo, no creemos en una teología retributiva. Y aquí sí es donde venía ese canto que, pues ahorita, no sé si aquí lo cantaron alguna vez, usted lo conoce, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor. Eh, eh,
¿Quién da un rendimiento de inversión, hermanos, del 100%? O sea, ¿para qué ir a invertir a otros lados si en la iglesia tú das un peso, el Señor te da dos, si da 1,000, 2,000, si da 50, tienes entonces después 100,000? Es una locura lo que hacíamos antes y lo cantábamos, ¿no? Lo bueno que el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, ¿verdad? Bueno, no sé si lo canten todavía, hermanos, ¿verdad? Pero espero y no. Y con respeto, está mal si lo están cantando, no lo hagan y no creemos. Y normalmente una canción recuerda con los niños y creábamos un pensamiento incorrecto que Dios estaba obligado a darme porque yo le di y aparte darme el doble. No creemos en el hecho de pensar que porque doy a Dios, Él está obligado a bendecirme y muchas veces hasta que se especifica en qué queremos ser bendecidos y tenemos que arrebatarlo y declararlo. Y la Biblia jamás enseña esa obligación de parte de Dios, mis queridos hermanos. Dios bendice como Él quiere, cuando Él quiere y si Él quiere. Eso tiene mucha lógica, ya que la teología retributiva pone en evidencia que al final la persona que da para uno mismo. Una inversión para mis deleites, sino realmente para la obra del Señor. Nosotros seremos bendecidos, hermanos, con participar para darle gloria al Señor, porque entonces nos está permitiendo servir. Mire lo que dice ahora el versículo 18, regresemos por favor, a Filipenses 4. Lo he recibido todo. Qué increíble es esto. Un hombre en la cárcel diciendo estas palabras. Un hombre que está sentenciado a muerte. Con tanta seguridad y gozo dice, lo he recibido todo y ahorita vamos a ver por qué. Hay una base de esto. Lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Mire las expresiones del apóstol Pablo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y mire cómo describe la ofrenda que recibió. Fragante aroma, olor fragante. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Qué le recuerda esas palabras, hermanos? ¿No lo remonta al Antiguo Testamento? Cuando se hacían ofrendas de sacrificio, de los holocaustos al Señor. Esto habla del corazón de gratitud de Pablo, hermanos, por lo que Dios había suplido. Como mencioné ahorita, ¿cuánto pudo haber llevado Epafrodito? Era una sola persona que había viajado cientos de kilómetros. ¿Cuánto pudo haber cargado? Pero ese no era el punto. Para Pablo eso era algo que descendía de la gracia de Dios y agradeció como algo tan sagrado como un sacrificio que se daba al Señor en el Antiguo Testamento. Esa es una actitud que valora la provisión de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento y sin importar cómo ésta venga. Pero mire cómo concluye todo este agradecimiento que Pablo hace y cómo habla acerca de la generosidad, hermanos. Versículo 19. Después de Filipenses 4:13, 4:19 es el segundo más, ¿verdad?, mal usado en la historia de la iglesia. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me encanta cómo termina el versículo 20. Eh, Este no solamente es la cereza del pastel, hermanos, es la base de todo. Ahorita voy a explicar por qué. A nuestro Dios, no a Filipos, ni a Epafrodito, a nuestro Dios y Padre sean la gloria por los siglos de los siglos. Número 3, hermanos, la generosidad. Emana de reconocer la obra que Dios hizo en nosotros. Pablo nos recuerda con esos textos que hubo uno que ya hizo una ofrenda mucho más grande que todo lo que la humanidad junta pudiera dar.
La fuente de generosidad, hermanos, es Dios mismo. Mi querido hermano que estás aquí, escucha lo que te tengo que decir, por favor. Antes de que tú dieras o pensaras en dar, Dios ya te había dado absolutamente todo lo que necesitas para tu vida. La verdadera generosidad no comienza con un esfuerzo humano, sino con la comprensión real de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando comprendemos que Dios nos ofrendó a Cristo al dar, el dar, perdón, deja de ser obligación y se convierte en adoración. Somos generosos o deberíamos de serlo porque ya hemos recibido la gracia de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es esto? El ser humano, hermanos, tiene un problema. El más grande que jamás se ha tenido, que no es ni económico, ni de salud, ni familiar. El más grande que se tiene es el pecado. Y toda la Biblia es la manera en la que Dios ha prometido que ese problema será quitado de nuestras vidas. Desde Génesis 3:15, Dios orquestó toda la historia de la humanidad para que llegara Cristo Jesús y entonces poder entregar su vida y su cuerpo como el cordero inmolado que cantábamos ahorita, que quita para siempre el pecado del mundo. Esto no solo fue, hermanos, un deseo, sino que Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta para ser la única ofrenda aceptable delante del Padre. Entonces aquel que vivió sin pecado fue a la cruz y entregó su vida perfecta. Y este ha sido el único sacrificio que agradó a Dios, porque solamente así el pecado de la humanidad se podía quitar. ¿Por qué? Porque el justo murió por los injustos. Se efectuó aquella transacción sustitutiva perfecta. Y ahora por la fe, yo tengo la justicia de Cristo y Cristo pagó mis pecados por los cuales Él muere cruelmente para que ya no tengamos deuda con el santo Dios. Ese sacrificio, hermanos, no solo quita ahora el poder del pecado, sino cuando Él regrese, quitará para siempre la presencia del pecado en nuestras vidas. Todo será hecho nuevo. Ya no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni aflicción. Y entonces podemos gozar los resultados de esta ofrenda perfecta para siempre, eternamente, al lado de nuestro Salvador. Dios ofrendó a su Hijo. Y entonces con eso nos da todas las cosas y por eso nosotros con gozo podemos dar para la obra de nuestro Señor. Si usted no ha entendido esto, no será posible que ofrende con generosidad. Así que si tú, amigo que estás aquí, nunca has oído hablar de Cristo, Dios lo dio para quitar todo tu pecado. Tú pones tu fe en el sacrificio que hizo por ti. Hermanos, por eso Pablo concluye alabando al Señor y diciendo que Él va a proveer todo porque Dios es la fuente de toda generosidad. Recuerda, mi querido hermano, la generosidad no es cuánto tienes, sino cuánto entiendes el Evangelio en tu vida. Cuando la iglesia entiende que Dios fue el primero que dio, el primero que ofrendó, que Cristo fue la ofrenda perfecta y que el Espíritu Santo nos capacita para seguir dando, entonces dar para que la obra del Señor se siga extendiendo, se convierte no en un acto simplemente de dar algo, sino un acto de adoración a Dios. Y así como los filipenses sustentaron a Pablo, hermanos, nosotros podemos sustentar la obra de muchas personas a las cuales podemos apoyar, porque conocemos al Dios que suple, salva y merece toda la gloria. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Padre, gracias Señor, porque ¿cómo podríamos decir que tú escatimas si literalmente lo diste todo?
¿Cómo podríamos decir, Señor, que tú retienes, que tú, Señor, batallas para bendecir y dar cuando entregaste a Cristo? Y gracias, Señor, porque eso no nos da una bendición material como tal. Gracias porque eso nos da eterna salvación. Te ruego, Señor, que cada vez que en nuestra mente y corazón esté el hecho de poder pensar en compartir y dar y apoyar y comprometernos con la obra misionera, lo que pongamos de antemano sea recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, la ofrenda perfecta y única agradable a ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser sabios con las decisiones que tenemos que tomar, pero recordando que siempre, Señor, que damos para la obra de la iglesia y para la obra de misiones es un acto de gracia, porque de gracia recibimos, de gracia podemos dar. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Dios les bendiga.